Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta sesión de casos radiológicos en medicina interna. Como todos ustedes saben, ya estamos en semáforo verde. Invitamos a todos que quieran acompañarnos, como varios que tenemos aquí haciendo compañía. Y seguimos con el formato de Zoom. Todo el mundo prefiere estar en su casa a gusto, viendo la novela por un lado y del otro lado viendo los casos de radiología. El día de ahora van a participar 3 doctores. Va a ser la doctora Gemma Noble, que es la primera que va a presentar un caso. Ella es médico radiólogo, salió de la clínica 1 del IMSS aquí de Tijuana. Actualmente se encuentra en el seguro y aparte trabajando acá con nosotros en núcleo. El segundo caso es el de la doctora Carolina Oñate. Ella es médico nuclear, egresado de La Raza, en la Ciudad de México. Actualmente está a cargo del departamento de medicina nuclear del núcleo, donde tenemos un SPECCT. Y por último, el doctor David Cuevas, que es radiólogo, que hizo la subespecialidad de cardioimagen y él va a presentar un caso de radiología cardíaca. Okay, a continuación, la doctora Gemma. Hola, buenas noches. El día de hoy les voy a presentar un caso de abdomen. Espero que les resulte interesante. Es un caso muy representativo, poco frecuente, por eso me pareció importante presentarlo el día de hoy. Bueno, dentro de la información clínica se trata de un paciente masculino de 45 años de edad que presenta pues síntomas generales como fiebre y dolor suprapúbico de 2 semanas de evolución, pero también presenta un dato clínico importante para el caso es que comenta salida de secreción a nivel umbilical, una secreción como blanquecina amarillenta, y pues su médico le solicitó una tomografía contrastada de abdomen ante una sospecha de un absceso de pared abdominal. Y bueno, aquí les presento las imágenes, los cortes más superiores, axiales, en donde vemos las bases pulmonares, vemos el lóbulo hepático derecho en su segmento 8, parte del páncreas, cuerpo, cola, vaso, como un hallazgo, un esplenáculo, un vasito accesorio, y en los polos superiores de ambos riñones alcanzamos a identificar cómo los cálices renales tienen una pérdida de su morfología, están dilatados. Y acá en otras imágenes ya a nivel de pelvis renal vemos cómo la pelvis está dilatada, los cálices están abombados y alcanzamos a identificar acá ya más abajo ambos ureteros, los cuales están dilatados. Recordemos el diámetro debe ser hasta 7 milímetros y están muy dilatados hasta 10 y su trayecto se observa tortuoso. Y aquí a nivel umbilical alcanzamos a identificar esta imagen de aspecto quístico que tiene una pared gruesa y un contenido denso. Más caudal encontramos esta lesión y ya empezamos a ver el borde superior de la vejiga que tiene una pared muy engrosada. Aquí está el uréter en su tercio distal, ya casi en la unión uretero-vesical, que también tiene una pared gruesa. Igual está esta imagen de aspecto quístico que está hacia el borde anterior de la vejiga. Tenemos la fascia transversa, está posterior a él. Este es un dato importante para el diagnóstico de este caso. Bueno, aunque no esté a completa distensión la vejiga, vemos que la pared está irregular, tiene algunas áreas de engrosamiento focal y está muy irregular y gruesa. Entonces, aquí en las reconstrucciones coronales alcanzamos a ver también el abombamiento de todos los cálices, que también condiciona un adelgazamiento cortical, la dilatación piélica, la tortuosidad y dilatación de ambos ureteros en todos sus segmentos. Y estos son unas reconstrucciones sagitales en donde también vemos esta imagen tubular. Ya vemos aquí el trayecto en una reconstrucción sagital, todo el trayecto tubular desde el que se extiende desde el ombligo, la región umbilical, y se continúa hasta la vejiga, hasta el borde anterosuperior de la vejiga. Vemos esta pared que está hiperdensa, realza con el medio de contraste. Y esta es una imagen que me gustó representativa del caso, donde está la vejiga, el tercio distal del uréter y la imagen quística aquí, tubular. La dilatación del otro uréter. Igual el ahombamiento de los cálices, la imagen representativa. Entonces, esta lo concluimos como un uraco patente que tiene datos de infección.
Y recordando un poquito sobre la anatomía para que se nos quede este caso y recordarlo, el uraco es un ligamento llamado umbilical medial y se representa el remanente embriológico de dos estructuras, que es la alantoides y la cloaca, que son estructuras pues, embriológicas que van a dar, una es parte del endodermo que va a dar hacia las estructuras de hueco pélvico. Entonces, ¿cómo identificar un uraco normal? Es esta estructura fibromuscular que se extiende desde la región umbilical hacia el borde anterosuperior de la vejiga. Aquí está esquematizado como, pero no es un conducto permeable, tiene que ser como un ligamento. Eventualmente este conducto del uraco al nacer tiene que irse involucionando y en los pacientes adultos pues es un hallazgo incidental hasta que llega a infectarse o presentar algunas complicaciones. Otro caso importante que les comentaba sobre la fascia transversa es la localización de este ligamento y cómo saberlo diferenciar de un conducto onfalomesentérico, el cual tiene una comunicación con el tubo digestivo. Aquí se va a encontrar en el espacio retropúbico, o sea, en el espacio de Retzius, que se encuentra posterior a la fascia transversa y anterior al peritoneo parietal. ¿Okay? Aquí, justo aquí como está marcado en las flechas. Bueno, estos son los 4 tipos de anomalías del uraco. La primera es un uraco patente, que es como el esquema, pero pues está permeable, es un conducto, tal cual. El quiste del uraco, bueno, cada una de estas va a ser dependiendo la localización de la anomalía. La segunda, el quiste del uraco no comunica ni con el borde umbilical ni con el borde de la vejiga, sino que se encuentra en el tercio medio y es un quiste, o sea, cerrado, con pared. El seno umbilico uracal o seno uracal se va a comunicar solamente con la parte superior, o sea, con el ombligo, y no se va a comunicar con la vejiga. Esto va a ser un uraco normal. Y el divertículo vesicuracal, que es el más raro de los 4, va a tener una comunicación, o va a ser un divertículo de la vejiga que se va a extender hacia el tercio medio, por mucho hasta el tercio medio del uraco. Entonces, estos son los 4 principales diferenciales para este tipo de anomalías. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo por los hallazgos de imagen por ecografía, un masculino de 32 años de edad, en donde vemos una imagen adquirida en corte sagital y otra transversa a nivel umbilical. Aquí está el ombligo. Y aquí vemos el conducto, aunque aquí no se representa toda la comunicación que va desde el ombligo hacia la vejiga, vemos este conducto y el conducto tiene unos cambios ecogénicos, debería de verse anecoico completamente, como orina. Y aquí se ve epogénico y tiene disminución de la ecogenicidad también hacia sus bordes, entonces está infectado. Aquí tenemos otro ejemplo, pero de un quiste del uraco, una paciente femenina de 29 años con infecciones de vías urinarias de repetición, en donde en un corte transverso a nivel del tercio medio del uraco vemos vejiga y esta imagen quística. Y por resonancia magnética, que se logra ver más la extensión, podemos identificar esta imagen. Es una secuencia en T1 con supresión grasa y contraste, y un T2 con supresión grasa, y vemos que es de comportamiento hipo en T1 e hiperintenso en T2, entonces es un contenido líquido, un quiste. El seno umbilico uracal, vamos a ver que no tiene comunicación, aquí vemos el uraco normal, y esta comunicación con el ombligo, que es un seno, como su nombre lo dice. Y aquí está por tomografía en una reconstrucción sagital en donde se ve estos cambios inflamatorios a nivel del ombligo, de la grasa mesentérica, y tiene este líquido laminar dentro del uraco, pero el tercio medio y el inferior no se comunican con vejiga, solamente llega ahí a insertarse el ligamento. El divertículo vésico uracal, que como les digo es el menos frecuente, aquí es muy importante que el paciente tenga vejiga llena para poderlo apreciar de una mejor manera y no confundirlo con alguna otra anomalía. Aquí en la tomografía, en una reconstrucción sagital, vemos cómo se ve esta imagen sacular como un divertículo en el borde superior de la vejiga, pero si lo seguimos, vemos que ya esto es un ligamento, un contenido fibromuscular que llega hasta el ombligo. Y en la resonancia magnética vemos cómo también sobresale, pero aquí está un poquito dudoso porque, como les digo, la vejiga no está totalmente extendida. Este es otro ejemplo
en donde les comento aquí. Este es un paciente que tiene vejiga a poca distensión, en donde aquí se puede apreciar que tiene como un divertículo, una imagen sacular que se extiende, pero aquí queda dudoso si llega hasta el uraco o no llega hasta el uraco, porque la vejiga pues está con poca orina. Y acá en la imagen vemos cómo la vejiga tiene gran distensión y se ve esta imagen y no era un divertículo, sino un uraco patente, que se ve toda la comunicación, es un conducto, entonces no era divertículo, sino un uraco patente, o sea, del tipo 1, el primero. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de estas anomalías? La infección, por mucho es la infección. Y van a ser síntomas inespecíficos, realmente hay que sospecharlo bien con los datos clínicos, si sale contenido de orina a través del ombligo. ¿Cómo se puede infectar? Por migración linfática, hematógena o directamente de una infección de vías urinarias a nivel de vejiga. Los microorganismos más frecuentemente involucrados es el Staphylococcus aureus y E. coli. Por imagen, como vimos, puede ayudarnos el ultrasonido, pero pues, como les comento, tiene que ser bajo sospecha diagnóstica y pues estar explorando intencionadamente en búsqueda de estas anomalías. La tomografía y la resonancia nos dan un mejor panorama de las lesiones y aparte con las reconstrucciones o los planos sagitales pues se ve mejor el conducto. En este paciente hubiera estado también interesante hacer una fistulografía, ya que tenía comunicación a nivel de tejidos blancos, se pudiera ver también el conducto, un cistograma miccional también pudiera servirnos. Para las complicaciones, pues es mejor evaluarlo por medio de tomografía. Porque la recurrencia de infecciones en estos tipos de anomalías es de hasta el 30%, y es importante que después de una antibioticoterapia de amplio espectro, pues se decida por una excisión completa del remanente, ya sea de vía laparoscópica o quirúrgica abierta, para que no existan datos de malignidad después, para que no evolucione. Entonces, si vamos a ver, cuando estén infectados, vamos a ver cambios en la extracción de la grasa adyacente, vamos a ver líquido, pudiera ser laminar, pudiera ser una formación de un absceso. El contenido del uraco no va a ser totalmente líquido, sino ecogénico o hiperdenso, según la modalidad de estudio. Aquí tenemos unos ejemplos de un uraco infectado, que vemos un plano axial en un ultrasonido a nivel del tercio medio del uraco, y está toda la pared engrosada, todo el contenido está ecogénico, se ven mal definidos los bordes, y vemos después de un tratamiento de antibioticoterapia de amplio espectro cómo disminuye considerablemente su calibre, y aquí se ve todo el conducto desde el ombligo hasta la vejiga. Entonces, ahí quedó después de un tratamiento. Este es un seno uracal infectado. Aquí se ve, pareciera un absceso de tejidos blandos, pero hay que seguirlo y ver cómo llega hasta la inserción en el borde anterosuperior de la vejiga. Es muy importante para diferenciarlos y pues para poder tratarlos. Entonces eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado el caso. A continuación, la doctora Carolina. Muy buenas noches a todos. Yo soy la doctora Carolina Oñate, médico nuclear, y en esta noche les vengo a presentar un caso referente a medicina nuclear, que es el área donde yo trabajo. Y bueno, vamos a salirnos un poquito, vamos a darle un giro a mis pláticas, que la mayoría de las veces son de temas oncológicos, como gamma óseos, PSMA para cáncer de próstata, pero en esta noche decidí hablar de un tema más diverso. Vamos a hablar sobre el gamagrama paratiroideo. Este tema abarca lo que es el área de medicina interna, endocrino y cirugía general. Entonces vamos a dar un paseo por estas imágenes de gamagrama paratiroideo y bueno, al final vamos a resolver las dudas que pudieran surgir de este tema. Comenzamos. Es una paciente de 69 años, su médico internista le solicita un gamagrama paratiroideo. La indicación del estudio es un antecedente de nefrectomía derecha, litiasis renal, tabaquismo, hipercalcemia e incremento de la paratormona. Con esto se integra el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario. Por lo regular en el gabinete les pedimos a los pacientes cuando realizan su cita que nos presenten todos los estudios previos referentes a su padecimiento.
entre ellos laboratorios, ultrasonidos. Cualquier estudio nos puede orientar a ser más precisos en los diagnósticos al integrar toda la información. Ella no presentaba laboratorios, pero bueno, el médico ya nos escribió que tiene hipercalcemia y también incremento en la PTH, pero sí nos presentaba su ultrasonido de cuello, que era muy reciente, en el cual le reportaron un nódulo TIRADS 4 de 23 milímetros localizado en lóbulo derecho. Con ello, el radiólogo sospechó de un adenoma paratiroideo. Entonces nos lo envían para realizar el estudio. Les voy a platicar rápidamente cómo es que se adquieren este tipo de estudios. El protocolo que tenemos en la unidad es muy estricto y se sigue al pie de la letra con todos los pacientes en la medida de lo posible. Primero debemos de administrar lo que es el radiofármaco. En este caso utilizamos MIBI marcado con tecnesio. Es decir, este estudio es diferente a un gamagrama tiroideo que solo se realiza con este radionúclido que es tecnesio. Para este caso, el tecnesio se une a la molécula de MIBI y el MIBI es un catión lipofílico. Entonces, esta molécula se va a inyectar por vía intravenosa y vamos a adquirir imágenes a los 10 minutos, incluso hay tolerancia de hasta los 20 minutos, de 10 a 20 minutos la primera imagen, y es únicamente una imagen estática anterior. Posteriormente, debemos esperar 2 horas mínimo, y de hecho tenemos un periodo de ventana de 2 horas a 2 horas y media, pero en esta fase ya le realizamos un SPECT-CT de baja dosis en región anatómica de interés, es decir, en cuello. Sin embargo, más adelante vamos a ver por qué es que bajamos un poquito el campo y vamos a platicar por qué es que realizamos esto en nuestro protocolo. Esta es la imagen de nuestra paciente que nos refirieron. Como recordamos, sospechaban un adenoma paratiroideo del lóbulo derecho. Y bueno, yo visualizando la primera fase, que esta es la imagen estática anterior, en su fase tiroidea, observo una zona hipercaptante bien delimitada y me llama la atención. Entonces, lo primero que pensé es, ya está el diagnóstico, incluso ahí ya dejamos el estudio, ya está. A veces nos dejamos llevar erróneamente, pero en la fase paratiroidea, ya que pasaron las 2 horas, e inclusive nos gusta aquí poder documentar el horario al que pasó, porque así es como llevamos un control de que se respetó el protocolo. Como les comentaba, en este caso de los gamagramas paratiroideos hay un margen de hasta 2 horas y media. En realidad no se altera el metabolismo del radiofármaco. Y para estas 2 horas, la glándula tiroides y las paratiroides normales debieron de haber vaciado ya todo el radiofármaco. No deberíamos de ver zonas de captación aquí. Sin embargo, se observan 2 zonas focales de incremento anormal en los polos inferiores. Y en realidad, bueno, desde la primera imagen se observaba, pero no con la misma intensidad que el lado derecho. Entonces, este es derecho y lo de aquí sería izquierdo. Estas son imágenes estáticas. Posteriormente, para incrementar la resolución y la certeza diagnóstica, realizamos una fusión de imágenes, SPECT-CT, que como les comentaba se realiza en la segunda fase del estudio, no se realiza 2 veces, únicamente al final, ya que el tejido tiroideo lavó el radiofármaco. Estas son salivales y parótidas, es biodistribución habitual del radiofármaco, y les quise colocar esta escala de color porque nos habla de las intensidades. Todo lo que esté en esta tonalidad de azul es normal. Eso es radiación de fondo, eso en realidad no tiene una trascendencia clínica. Todo lo que esté de este lado, digo, basados en este filtro en especial, todo lo que esté de color amarillo, bueno, ya nos habla de una patología. En este caso, como les comentaba, es biodistribución, pero aquí se confirma la localización de las 2 zonas focales. Bueno, el gamagrama con MIBI ha evolucionado bastante. Era considerado antiguamente como una técnica de precisión variable. En realidad, muchos cirujanos la consideraban hasta innecesaria hace varios años atrás. Y bueno, poco a poco, con el advenimiento de nuevas tecnologías, ha sido de una de las técnicas que ha evolucionado. Y en la actualidad es aceptada como un elemento diagnóstico y en la valoración preoperatoria de rutina en los pacientes con hiperparatiroidismo. Entonces, medicina nuclear ha crecido a la par de las tecnologías. Esto es algo muy bonito y muy interesante que a mí me entusiasma mucho. Pasamos de tener esta calidad fotónica
como pueden observar, y esto es de un artículo reciente, pero si se fijan es una imagen muy degradada. Bueno, yo puedo ver el adenoma aquí, tal cual como lo escribió en el artículo, pero a mí muchas personas me comentan que si esto no es un adenoma, esto no es un adenoma, acá, allá. Bueno, para mí es muy sencillo, y si bien como médicos nucleares siempre revisamos las imágenes en la escala de grises, esto es de rutina. Todas las imágenes se revisan en este filtro, blanco y negro. ¿Por qué? Porque no tiene transiciones artificiales, es una escala lineal, es más confiable. Ya los colores los agregamos, los filtros, para poder hacer más evidente lo que queremos resaltar. Y nos ayuda, como les comentaba, con la escala de color. Es como nosotros nos vamos guiando en las captaciones. Entonces pasamos de esto, que como les comento es una imagen reciente, ni siquiera es tan antigua, a esto, ¿no? Que es la actualidad. Estas son imágenes que adquirimos en el gabinete. Y anteriormente se utilizaban también técnicas de sustracción con talio. No sé si alguien lo llegó a escuchar, que los paratiroideos se realizaban con talio, con selenio, metionina, pero estos radiofármacos, el problema es que daban mucha dosimetría al paciente y la calidad de imagen era peor que esta que podemos apreciar aquí. Entonces, en la actualidad, los estudios de medicina nuclear son seguros, dosimetrías muy bajas, equivalentes a una tomografía incluso. O a veces, aunque se molesten, a veces son inferiores a estudios de tomografía realmente, ¿no? Entonces, y este CT me pueden decir, bueno, pero le fusionaste una tomografía. Por eso el equipo tiene una tomografía de baja dosis, para evitar irradiar más al paciente, y todo se calcula con base al peso y también el diagnóstico. En algunas ocasiones sí es necesario realizar una tomografía de 64 cortes o de mayor resolución, se realiza, pero siempre riesgo-beneficio. Entonces, si ustedes me preguntan, bueno, pero ¿cómo es un gamagrama normal de paratiroides? Esta es una imagen totalmente normal. Fase tiroidea, vemos captación homogénea por ambos lóbulos tiroideos, y en la fase paratiroidea de 2 horas ya lavó el radiofármaco. Esto es lo normal, es lo que debería de suceder. Y si ustedes observan estas imágenes, no sé si alguien de ustedes ha solicitado un gamagrama tiroideo con tecnesio. Ustedes, bueno, yo no podría diferenciar, ni yo creo que nadie puede decirme que esto es tecnesio o es MIBI, solo viendo esta imagen, porque el tecnesio y el MIBI tienen la misma biodistribución a este nivel. A este nivel es salivales, parótidas, un poquito de músculo, actividad de fondo y tiroides. Pero, ¿cómo puedo saber yo si realmente a mi paciente le realizaron un MIBI o un tecnesio normal, como cualquier gamagrama tiroideo? Bueno, al ver las imágenes fusionadas, el MIBI capta en corazón, el tecnesio no capta en corazón. El MIBI, por eso les decía que hoy daba un giro a mis pláticas, que por lo regular son de oncología. El MIBI es un radiotrazador oncotrópico, también se utiliza para tumores, viabilidad tumoral en cerebro, porque se fija a las células con viabilidad o las células con alto nivel de mitocondrias. Entonces, también se fija en miocardio porque es su biodistribución. Así es como podemos diferenciar de que no es un simple tecnesio de nódulos tiroideos, que es un estudio más sencillo. El paciente se inyecta, pasa los 10 minutos y se retira en 15 minutos a más tardar, ¿no? Y bueno, nada más quería evidenciarles aquí unas imágenes del corazón. Mismo radiofármaco, o sea, tecnesio con MIBI, pero protocolo diferente. Adquirimos estas imágenes de corazón. Lo único que cambiamos es que las reconstrucciones van a estar a nivel cardíaco, ¿no? O sea, no vamos a estar aquí en cuello, vamos a estar más abajo, y de ahí ya se procesan con diferentes algoritmos. Pero bueno, solo era como cultura general. Si algún día tiene una duda de yo no sé si esto es un gamagrama tiroideo normal o es un paratiroideo, bueno, bajen a corazón y ahí lo van a ver. Otra razón por la cual se realiza el estudio hasta la base del corazón en el protocolo es porque puede haber glándulas ectópicas. No es algo infrecuente, puede existir una quinta glándula también, entonces hay que revisar el mediastino. Hasta ahorita creo que no he visto ninguno en la unidad. Y bueno, la etiología del hiperpara, lo más frecuente, un adenoma, 85%. Aquí vemos la imagen. De ahí seguiría la hiperplasia glandular con un 10%, ectópico 5%, y carcinoma menor al 1%, sería extremadamente raro. ¿Por qué les coloqué esta tabla? Porque así vienen los libros, pero a mí me gustaría agregar aquí el doble adenoma, como en el caso que tuvimos nosotros, donde
observamos, bueno, yo reporté el estudio con presencia de 2 adenomas paratiroideos localizados en polo inferior. Esto es lo que resulta interesante de este caso. Yo lo dejé como un doble adenoma paratiroideo. Obviamente no lo podremos saber hasta el evento quirúrgico, donde deben de tomar mediciones de paratormona en quirófano y así pueden documentar si es o no. Pero aquí, dentro de los adenomas, o sea, de este 85%, aquí solo dice adenoma, no dice adenomas, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de buscar artículos y sí hay descritos dobles adenomas en los pacientes con hiperparatiroidismo. Son raros, del 2 al 15%, no son, o sea, de ese 85%, únicamente 2%, vamos a tomar el valor más bajo, corresponden a dobles adenomas. En este caso del artículo, aquí les coloqué la referencia, si alguien quiere revisarlo, es del 2017, así que es un artículo, se pudiera decir reciente. Vemos que es ipsilateral. Ellos documentaban este caso, pero porque es todavía lo más infrecuente, ¿no? Que sean del mismo lado. Por lo regular, es uno de cada lado del cuello, como el que vimos en nuestro paciente. Como comentan aquí, debe de confirmarse con los niveles de paratormona intraoperatorios, ¿no? Si bien permanece este diagnóstico de doble adenoma, es ahora sí que controversial, igual si alguien quiere platicar o ilustrarnos un poquito más, estamos abiertos a críticas, comentarios. Dicen que es un tema de controversia, realmente si existe o no el doble adenoma, porque muchos consideran que solo es una hiperplasia multiglandular. Pero bueno, con la ayuda de Angie estuvimos haciendo investigación de varios artículos recientes y la mayoría se van a que sí existen los dobles adenomas. No sé, desconozco si en la práctica clínica toman niveles de paratormona, si hay algún cirujano conectado o alguien aquí presente que sea cirujano, que nos pudiera orientar un poquito qué porcentajes debe descender la paratormona para hacer el diagnóstico. El artículo manejaba de 50 a 70% debía de caer después de que se extirparan los dos adenomas. Bueno, ¿por qué es importante entonces realizar estos estudios? Porque si vemos, tiene un índice de recidiva alto, tiene un 10%, lo cual no es nada despreciable. Si te van a operar y te dicen tal vez tienes un 10% de porcentaje de posibilidades de volver a ser operado, yo creo que nadie quisiera eso. ¿Y cuáles podrían ser las causas? Bueno, localización anormal de un tumor en cuello o mediastino, como les comenté, por eso la importancia de realizar imágenes hasta la base del corazón. Así podemos asegurar toda el área. El no reconocer que existe una hiperplasia, porque hay casos de hiperplasia glandular, si bien el gamagrama ahí no es tan sensible, pero sí existen, que las 4 glándulas estén hiperplásicas, y no diagnosticar una quinta glándula. Entonces, si se fijan, la mayoría de estos puntos se puede corregir realizando un estudio funcional. La reexploración quirúrgica presenta elevada morbilidad, por eso es importante este método. Y bueno, no quiero herir aquí egos ni susceptibilidades de nadie, pero el artículo menciona que el método es superior al ultrasonido, a la tomografía o la resonancia, pero ojo, con los métodos gamagráficos actuales, ¿no? Con las nuevas modalidades, con equipos que tengan buena resolución y sobre todo que se realicen los protocolos de la manera correcta. Finalmente, les voy a hablar de la precisión. Ustedes me pueden decir, bueno, qué bonitas imágenes, pero qué tan preciso es el método. Yo o alguien tal vez me pueda decir, bueno, yo solicité uno y resultó negativo. ¿Por qué pasó eso? No que eran el mejor método. Bueno, aquí está porque puede que fallemos a veces, ¿no? La sensibilidad es muy elevada. Siempre tomo el valor más elevado cuando hablo de sensibilidad, ¿no? 90%. Alta sensibilidad. Pero esta sensibilidad va a ir disminuyendo conforme disminuya el tamaño del adenoma o de la glándula. ¿Por qué? Porque los equipos de medicina nuclear, bueno, todo equipo tiene una resolución y nuestra resolución para estos adenomas es válida cuando pesan más de 500 miligramos, no gramos, 500 miligramos. Es una resolución que equivaldría a unos 5 milímetros, 7 milímetros en un SPECT, debe de medir para poderlo visualizar. Falsos negativos, entonces, adenomas de tamaño pequeño, ese es nuestro principal reto como técnica diagnóstica. Y un falso positivo, bueno, lo operamos, le retiramos el adenoma, pero sigue con niveles elevados,
puede ser un adenoma tiroideo. Como vimos, también capta en glándula tiroides, es su biodistribución, entonces puede tratarse, y es imposible decir si es tiroideo o paratiroideo. ¿Cómo podemos corregir esto? Con un perfil tiroideo, ¿no? Ver que las hormonas tiroideas estén normales, pues no sospecharíamos tanto de un adenoma tiroideo. Y la sensibilidad para hiperplasia, ahí sí es menor, del 50 al 60%. Bueno, les agradezco mucho su valioso tiempo en este caso clínico. Es un tema controversial. Yo lo concluí doble adenoma. Si alguien me dice, doctora, ¿eso se considera hiperplasia? Bueno, los artículos ya tienen dentro de sus conclusiones que sí existe el adenoma paratiroideo. Antes se decía que no existía, pero aquí tienen mi información de contacto, mi correo, la página de internet y también el teléfono. Con gusto podemos atender todas sus dudas y retroalimentarnos, que al final del día es lo que se trata estas sesiones, ¿no? Poder intercambiar opiniones, dudas o compartir también experiencias, ¿ok? Los dejo con el doctor Cuevas, que les va a hablar de cardio. Con permiso. Hola, muchas gracias. Mi nombre es soy el doctor David Cuevas. Vengo a presentarles unos casos de imagen cardiovascular. Se trata de... Se trata de un paciente con nombre con siglas AHR y es un masculino de 41 años. Se presenta con un dolor retroesternal en reposo 3 de 10, sin irradiación o descarga enérgica, diaforesis no cuantificada y se automedica con diclofenaco. Acude a urgencias 3 días después, aumenta la intensidad del dolor y se agrega irradiación a hombro y escápula izquierda. Como antecedentes refiere dislipidemia mixta y hipertensión diagnosticada hace 4 años. Y bueno, en urgencias se presenta elevación de troponinas, 17.7 nanogramos por mililitro, elevación de CKMB 116 y elevación del segmento CT de D2, D3, ABF y B6, así como inversión del OMT en D3. ¿Okay? Bueno, con esos datos se realizó un cateterismo y esas son las imágenes. Y bueno, no sé si alguien está familiar con los cateterismos, pero reportaron una coronariografía sin lesiones, con flujo lento y pausado. Básicamente son arterias coronarias limpias, sin alteraciones del origen, que pueden dar también isquemia. Y a la ventriculografía, que es parte de este estudio que al final se realiza para ver si hay algún defecto de movilidad. No hay alteraciones y se estima una función del 60%, que es normal. Bueno, ya con estos datos clínicos podemos encasillar al paciente en un síndrome o diagnóstico, si es que se le puede llamar así, de MINOCA, que por sus siglas nos referimos a un paciente con infarto clínico con arterias normales. No sé si alguien ha escuchado ese término, pero bueno, ocurre cuando un paciente presenta elevación de enzimas y deseamos una coronariografía que puede tener lesiones, pero sin embargo son menores del 50% de estenosis. La prevalencia es del 5 al 15% de los pacientes con diagnóstico de infarto y generalmente sucede en pacientes menores de 50 años de edad, principalmente en mujeres, 2 a 1, generalmente sin antecedentes de angina, factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, y 2/3 partes son pacientes con infarto sin elevación de ST. Bueno, hay que recalcar que este no es un diagnóstico final, pero es un diagnóstico en estudio o un síndrome, y siempre es importante buscar la etiología final que es exacta de MINOCA. Y pues para eso se requiere una historia clínica, examen físico y pruebas de laboratorio de imágenes. Y bueno, en cuanto uno de los métodos de imagen más importantes en este diagnóstico, pues la resonancia cardíaca, y se considera el estudio clave, ya que este puede describir muchos de los diagnósticos que generalmente terminan siendo el diagnóstico final de MINOCA, que principalmente va a ser miocarditis, síndrome de Takotsubo, y entre otras miocardopatías como la hipertrófica o melidosis. O también puede que al final en la resonancia vemos que sí realmente tuvo un infarto y que quizás hay una arteria que reperfundió antes del cateterismo de forma espontánea, o quizás una placa que en un vaso que es muy pequeño que no se logró visualizar en el cateterismo.
Y bueno, las imágenes del paciente que les platicaba. La imagen del centro no tiene animación, pero vemos cómo las cabezas de flecha eh, muestra una disminución de la movilidad del engrosamiento sistólico en la pared lateral. Y bueno, se estimó una función de 47% del ventrículo izquierdo. Esas son imágenes en T2 en eje corto. Esta es una imagen basal, o sea, un poquito más cerca del anillo valvular y más lejos del ápex. Y este es un T2, es como en encéfalo que vemos a veces edema cerebral. Aquí pues vemos algo similar, que es edema del miocardio. Lo que podemos comparar con un músculo sano, pues aquí vemos el septum, es la intensidad señal que tiene que tener normalmente. También lo podremos comparar muchas veces con los músculos pectorales, que en este paciente no se nota mucho, pero tiene que tener esta intensidad señal, tiene que ser de la misma, y vemos que aquí es de mayor señal. Y bueno, aquí eso ya sería grasa, ya es mucho más, tiene mucho más señal, o se ve más blanco. Y en la secuencia de perfusión vemos cómo llega el contraste al lado derecho del corazón, luego al lado izquierdo, el miocardio es negro, es normal, y luego empieza poco a poco a verse un poquito más grisecito, es normal, o sea, el paciente no tiene defectos de perfusión, y se esperaba porque pues tuvo coronarias normales. Y ese es otro plano en 4 cámaras, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecho, ventrículo derecho, y vemos también lo mismo en la pared lateral y un poquito en el septum, edema miocárdico. Y aquí tenemos esas secuencias de T1 al minuto de la aplicación de Gadolini, vemos un poquito de realce, no es muy claro, pero se observa un poquito de realce en el mismo zona donde tenemos edema. Esto, como es apenas el primer minuto de la aplicación de contraste, le llamamos que hay hiperemia en esa zona. Y bueno, esto ya son imágenes a los 10 minutos, que les llamamos secuencias de reforzamiento tardío. Aquí el corazón, el miocardio ya se lavó con sangre sin contraste. Entonces, otra vez la señal del corazón sano, del miocardio sano, tiene que volver a estar oscura porque ya no tiene gadolinio. Sin embargo, cuando un tejido está lesionado, pues aumenta volumen extracelular, o también pacientes con cicatrices miocárdicas por un infarto, hay aumento volumen de extracelular del 90%, cuando lo normal es menos del 5%. Entonces el contraste tarda en irse de esa zona, de ese espacio extracelular en el miocardio afectado. Entonces vemos que está positivo para realce en esas regiones, las mismas regiones que vimos el edema, es en el tercio basal y medio, en la pared inferolateral, y un poquito del septum, pero sobre todo en la pared lateral. Y vemos un poquito también en el septum, pero vemos que está en la pared lateral, y vemos algo muy importante, que la pared subendocárdica, que es esta, no está involucrada. Entonces, los infartos primero suceden de adentro hacia afuera, del endocardio al epicardio. Entonces, esto se le conoce como un realce de patrón no isquémico, o sea que no es causado por una isquemia. Esa es la causa. Se considera miocarditis por resonancia. Según los criterios de Lake-Lewis, tener al menos 2 de estos, edema del miocardio regional, en secuencia T2 o STIR, hiperemia en realce temprano y realce tardío positivo a los 10 minutos. Y si tenemos al menos 2 de estos, tenemos una sensibilidad y especificidad del 92 y el 80% para miocarditis, con una exactitud del 85%. Entonces, de hecho, esta exactitud ya es superior a la biopsia, que de hecho ya casi no se usa, es muy raro que se use la biopsia, aunque la biopsia pues es el estándar de oro, porque si está positivo pues lo tiene. Realmente es muy difícil tener una biopsia exitosa. Entonces, muchas veces se puede tomar la muestra de una zona que no estuvo afectada y que sea negativa. Entonces, pierde la sensibilidad. Entonces, al final la exactitud es superior en resonancia. Este fue el diagnóstico final del paciente. Bueno, de aquí otro paréntesis,
Cuando ya en unos equipos un poco más modernos que vamos a tener, ya podemos cuantificar en milisegundos el tiempo de relajación de las moléculas del miocardio, y es como si fuéramos a ver en tomografía las densidades. Aquí vemos ya no en escala de Gliese, sino en milisegundos podemos cuantificar de forma ya no visual, y teniendo esas secuencias de mapeo de T1, pues aumenta nuestra exactitud hasta el 91%, ya de plano ya muy superior a una biopsia. Y bueno, ese es un ejemplo hay muchos artículos así, pero ese es un ejemplo. Se recolectaron en este caso 5.110 pacientes con síndrome coronario agudo, de los cuales se catalogaron como Minoca 75, y clínicamente se sospechó que podía ser miocarditis en 92% y Takotsubo en 8%. A esos pacientes se les realizó resonancia cardíaca, y de todos esos pacientes se recatalogaron como miocarditis al 65%, como Takotsubo al 4%, y esos pacientes no se pensaba que tuvieran infarto, pero realmente sí lo tenían hasta el 9%. Y eso es porque a veces, como les comenté, hay veces que el paciente en una radiografía ya tiene las coronarias limpias, pero puede que recanalice un vaso, o un coágulo que ya se disolvió, o una arteria muy pequeña que a lo mejor no se detectó, y puede ser un infartito muy pequeño que se identifica en resonancia. Y pues el 21% no se identificó la etiología. Entonces, y de todos estos, pues hubo algunos pacientes con miocarditis que pasaron a ser Takotsubo, o Takotsubo que pasaron a ser miocarditis, y el diagnóstico se cambió en el 31% de los casos. O sea, vemos que la resonancia es bastante útil, y pues aparte de que confirma el diagnóstico, pues puede que cambie el diagnóstico del paciente, no nada más lo confirme. También es importante hacerlo porque los pacientes muchas veces progresan a una miocardiopatía dilatada, y sobre todo en los pacientes que tienen un patrón de reforzamiento septal. Los pacientes como en nuestro caso, que principalmente era lateral, ellos tienen un mejor pronóstico. Aquí vemos en esta gráfica que un seguimiento de hasta 8 o 10 años, hasta el 40% de los pacientes que tuvieron un reforzamiento con patrón septal tuvieron un evento cardíaco mayor, que fue que pacientes que ya tenían un desfibrilador, pues se activó el desfibrilador, o se hospitalizaron, o tuvieron muerte súbita. En cambio, pues los que no tienen este patrón, pues no tuvieron esos eventos tan frecuentemente, o menos del 20% en un seguimiento de hasta 10 años. Y también los pacientes que tienen este patrón anteroseptal tienen una peor función, disminuye hasta 5-15% de la función. De hecho, este es un caso que también no se alcanza a ver este patrón lineal, y el paciente pues desarrolló una miocardiopatía dilatada. Okay. Bueno, eso es todo, pero bueno, una observación y conclusión. Bueno, yo creo que este estudio está, bueno, al menos en este ambiente no está muy utilizado, si tomamos en cuenta que hay muchos pacientes que se infartan todos los días, y que 5 al 15% pues pueden ser diagnosticados o entrar en el síndrome de Minoca, y pues puede que el paciente tenga una miocarditis que se tenga que estar estudiando o realizando consultas para ver que no desarrolle una arritmia, muerte súbita, una miocarditis dilatada. No sé si alguien tenga alguna observación o pregunta de este caso. Sí, doctor Mendoza. Sí, ¿cuál es el tiempo para hacer la resonancia magnética después del tratamiento? ¿De alta al día siguiente y luego se programa? ¿O es de urgencia por eso meter el gadolinio y está en el evento agudo? ¿Cuánto tiempo después del evento agudo va a salir mejor positiva la resonancia? Pues después del cateterismo se puede hacer inmediatamente, siempre y cuando el paciente esté estable. En el Ignacio Chávez se hacía casi a la hora, en algunos casos.
Digo, siempre y cuando el paciente esté estable, pero no es necesario esperar tanto. Pero un paciente, por ejemplo, con miocarditis, si pasa 1 o 2 meses, puede que ese edema del miocardio baje y que ya no se demuestre pues uno de los criterios de Lake-Lewis, que sería el edema, y pues que no llevemos una respuesta, si tuviste miocarditis, no tuviste miocarditis, pues no, ya puede que ya no seamos tan certeros en esos casos. Pero la ventaja aquí es que aunque no demostremos el edema, pues podemos ver el reforzamiento y podemos ver si el paciente no desarrolló fibrosis, puede ser o quiere decir que el paciente va a tener un pronóstico muy bueno. O sea, si el paciente de plano estamos seguros que tuvo miocarditis y por algún motivo no se hizo su resonancia, de todos modos le hacemos el estudio y pues vemos que no hay cicatriz, entonces es un paciente que no tuvo secuelas de miocarditis. ¿Este paciente nada más tuvo dolor precordial o fue protocolo de disnea? No, tuvo dolor precordial y de hecho con irradiación escápula muy característica. La característica de miocarditis obviamente le voy a decir más cardíaco por inflamación miocárdica, pero sí me llamó mucho la atención que el dolor agudo ha sido una característica con... Sí, sí, de hecho, o sea, la miocarditis aguda como tal es más común que la miocarditis que desarrolla una miocarditis dilatada. Casi siempre se diagnostican en la fase dilatada, porque son muchas veces pacientes que desarrollan fiebre y no tienen dolor precordial. Y son pacientes jóvenes que empiezan con falla cardíaca y nos damos cuenta que tienen un corazón enorme y pues ya esperando marcapasos hasta trasplante. No, en este paciente no. Y sí, es una buena observación porque puede ser pacientes con pericarditis aislada o miopericarditis. No necesariamente tienen que tener los dos, pueden ser uno de los dos aislados. Oye, ¿en qué caso nada de este paciente hubiera salido negativa? Sí, hubiera salido negativa. Pues en este escenario, como era un paciente pues, que estaba en urgencias y pues a lo mejor la sospecha clínica fue muy alta por elevación de enzimas, pues en algunos casos pues no se considera realizar un angiostat porque pues es más importante pues preservar el miocardio y entre más rápido hacer la cateterismo mejor. Si fuera una angina estable, pues ahí sí se hace cateterismo, pero si es un evento agudo, pues es mejor si tiene disponible el cateterismo, pues hacerlo en el momento. Pero bueno, si un paciente tiene 30 años, pues... Sí, bueno, al final ya después de esa fecha clínica ya no hay más información. Sí. Lo seguiremos. A ver qué pasa. No, eso no hicimos caracterismo. Sí. Pero que los cambios conceden también en vez de catéter a las carótidas condiciones contrarias. No siempre, no creo. Ya he visto algunos casos. No. Vamos a buscarle todos de una vez que se empiezan en un catelazo. Una vasculitis de grandes bajos, una vez se recorren, se hacen todo el perfil y la renal es una vez. Un contexto clínico y el raciocinio está joven, tiene lesiones arteriales, parece más estenosis que obstrucciones. Si es protocolo intracardíaco, si ya se allá adentro, que regreses y respiras todo. Lo haces de mover. Sí, es algo ya, es un caso ya planeado, es un caso, un escenario de urgencias. Una pregunta para los demás. La doctora Carolina de su plática de Bueno, la función renal de la paciente. Tenía una paciente en el familia, por distrés renal y ella no presentaba laboratorios, pero a mí me dio mucho que el médico iba a interpretación y todo, pero ella me dijo nada más que ya me tenía por el
investigarlos, pero ya requería piedras y que no sabían por qué la había dado, ¿no? Pero obviamente están relacionados. Es que la hipótesis que planteaban a lo mejor sobre las normalidades en los estudios, el preparativismo, la falla renal podría causar un hiperparativismo psicopatal. Y no sé, la verdad es que no es exactamente mi área, pero si tuviese falla renal, ya perdió un riñón y no tenemos la condición del otro. Si eso podría alterar la función renal, podría alterar el mecanismo de la paratiroides y por lo tanto causar una enoma de un lado y una interfase del otro. Otra vez, No, sí pensé en eso, de hecho es un caso interesante lo del doble adenoma, como la doctora Angie me ayudó a buscar artículos, porque yo no estaba informada del doble adenoma, yo nunca había usado uno, ni usado, pero yo por intuición que está a los dos lados, un doble adenoma. Pero buscamos artículos que realmente escribía, y pensé que fue una hiperplasia por un hiperparado secundario, pero el doctor escribió hiperparatiroidismo primario. Y yo creo que si no es internet de primario, él ya debió haber realizado la función renal, ¿no? Entonces, ahí ya no es la primario, realmente. Entonces, creyendo que le realizaron una histerectomía por limpiar. Entonces, tiene relación con hipertensión, ¿no? Yo sí vamos a hablar de un primario. Entonces, dentro de los primarios, y está de primer lugar la adenoma. Y lo que mencionaban ahí, la controversia, que sí el artículo, hasta hace años atrás, los investigadores mencionaban que no existe el doble adenoma, pero conforme se van haciendo más estudios y a los niveles de paratormona intraoperatoria, la verdad es que si se toman o no realmente, decían que ahí ya hay evidencia de que existían, porque retiraban los dos adenomas y entonces bajaba del 50 al 30%. Entonces, bueno, yo creo el protocolo así en la lo vida decían real, los artículos, yo no no. sé si se realiza, obviamente en la todo, disponibilidad, laboratorios, muchos, muchas cosas a considerar. Pero Angie, que es investigadora aquí de Inicia, la verdad la doctora Angie me apoyó muchísimo, yo estoy muy agradecida porque hicimos una revisión de artículos. Entonces, ya les dije que vamos a seguir a esta paciente para ver qué sucedió realmente, ¿no? Entonces la operaron y qué pasa, cómo se controla. Pero la verdad no creo que haya tenido suficiencia renal, porque el doctor, que es un internista, sí escribió preparativismo primario. Y bueno, Entonces, nada más que sería la pregunta si la función renal estaba bien o no, que podría teóricamente alterar el estudio. Aparentemente, por lo menos que yo pero por imagen la hiperplasia no se ve tan focal, ese es el problema. La hiperplasia se ve difusa y en las cuatro glándulas. Y no es como si no hubiera cambiado la imagen. Y en este caso se observan las dos focales muy definidas en el polo inferior, entonces son dos inferiores. Entonces, si nos dan una prevalencia del 2 al 15% de todos los adenomas, creo que no es una cantidad especial, ¿no? Es aislado, pero no es especial. Todavía lo más común es que sea de los dos lados. Y la otra pregunta, por lo que la lista la desconozco completamente. ¿Todos los adenomas para tiroides son hiperfuncionales? ¿Para tiroides? Desconozco. Entonces, por ende que si fueran dos, tendrían que ser los dos. Entonces, quiere decir que siempre que haces un estudio para buscar adenomas van a salir positivos si tiene. Si tiene el tamaño que yo necesito para verlo. Otra cosa muy importante es el nivel de paratormona. Necesito para poder visualizar a mayor nivel, de hecho, sobrepasando los 300, mejor, más posibilidades de encontrarlo todavía teniendo también de con 200, porque me han enviado, obviamente no estamos aquí para juzgar, pero me han enviado en el límite, me dicen muy poquito, y yo desde que veo ese curso que no lo voy a encontrar porque no está funcionando tanto. De hecho, como les hablaba, el MIDI es un ácido lipofílico que une a la mitocondria. Entonces, los adenomas lo que tienen es una gran población de mitocondrias dentro, por eso yo lo estoy viendo, también pues es que el MIDI también se utiliza para el cáncer, todo lo que tenga mayor población celular
yo creo que los doctores, al final de cuentas, cuando llega un paciente con esos sospechas de ultrasonido, a veces no ayuda muy bien porque estamos buscando una lesión de 5 milímetros que no está dentro de la ciudad, es muy difícil encontrar, sobre todo si es un paciente que no tiene gran contractura. Y aparte de la mayoría son posteriores. Entonces, pero o sea, no sé qué la doctora tema de los ultrasonidos de cuello en pacientes con tumores para tiroides. Difíciles de ver, o sea, realmente a veces es una bola muy grande, la vemos con ultrasonido. Aunque puedes decir que cualquier cosa es cualquier cosa, a veces el ultrasonido con lesiones tan chiquitas, es muy difícil. Entonces, entiendo que el clínico se queda sin armas anatómicas para poderle decir si clínicamente lo sospecha y laboratorios técnicos que lo sospecha, cuando el ultrasonido le sale negativo, la tomografía le sale negativa y la resonancia le sale negativa, pues nomás queda medicina nuclear. pues no nomás, o sea, medicina nuclear es la primera opción, de hecho, dentro del arsenal, porque tiene la mejor. Descartar otras cosas con otros estudios de imagen. Ok, bueno, el medicina nuclear es para, me pasó a decirles esto también, no es diagnóstico como tal, o sea, por ejemplo, sin laboratorio, ya no es una manera para no funciona así, es localización. Es para que los cirujanos, de hecho, no sé si hay un cirujano conectado ahorita, bueno, no sé, a ver si hay un cirujano conectado que se reporte. Porque es cuestiones de localización para saber en una cirugía mínimamente invasiva hacia dónde se va a ir y para evitar volver a operar a esa paciente. Entonces es más bien para localizar, no para diagnosticar como tal. No, pero la quirúrgica puede ser conservadora, puede ser radical, dependiendo de dónde estén los nodos, bueno, las paratiroides, porque como te digo, a veces hay stop. Hay stop. Y lo que el cirujano quiere saber es a dónde voy a ir, entonces para esto necesito localización. Entonces es la palabra clave, ¿no? Obviamente uno como inglés quiere profundizar y decir dobla de normas, esto, pero en realidad lo que nos ayuda es decir, no hay un ectópico, no hay una cinta glándula, y cuando esté solo este lado, por ejemplo, solo hubiera sido lateral, o cambiar la técnica. Y de hecho, las nuevas técnicas son mínimamente invasivas, yo ya no los pacientes con. Y evitar la reexploración quirúrgica. Ahí está el doctor Rigoberto Payares, que ahorita a ver si quiere opinar. Habla en el micrófono. Doctor Payares, a ver si quiere opinar. Doctor Payares, ¿se escucha? No sé si quiere hacer algún comentario o pregunta. No lo escuchamos, doctor. Le voy a mandar para que pueda abrir su micrófono. ¿Tú tienes activada el audio? Ahí está. Ya, listo. Ajá. Mencionaba que muy interesante los casos, que me da mucha alegría ver el avance de la tecnología en nuestra ciudad y el gran apoyo para el diagnóstico de casos complejos y sobre todo muy interesantes desde el punto de vista diagnóstico y tratamiento oportuno, ¿verdad? Este último caso de cardio me dejó un muy buen sabor de boca. Así es que pues muchas felicidades a los participantes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Rigoberto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Marino.
el gamagrama. Es que depende, bueno, hay que ver el perfil de tipo, lo único, lo que hay que aumentar si es un módulo interfuncionante, y este es el que está alterando la resolución. Y bueno, la resolución es, ahora sí que en gamografía planar, ya sabes, hablaba antes de hasta 7 milímetros, pero con el exceso en planar, el de ¿es frío o caliente o si Y el gamagrama tengo una complejización para pero no es clave. Y el gamagrama en las tiroiditis, pues he visto bastantes posterior al coronavirus. Estaría interesante investigar ahí la relación entre tiroiditis y COVID. Hemos visto bastantes incrementaron posterior al COVID y la imagen por gamografía es que no observas nada. Incluso hay una anécdota del hospital donde yo realicé la residencia, donde una vez un doctor bajó y nos regañó a los residentes de que es que no le hicieron el estudio porque no sabe nada, quiero hablar con tu adscrito, y doctor, es que por eso es una tiroiditis, es como si no tuviera tiroides la paciente, pues se observa ausencia de captación. Y hemos tenido bastantes en el gabinete, que son hipotiroidismos que nos envían, o también, dependiendo de la fase, ¿no?, en la que lo encuentres. Pues está muy interesante. En la tiroiditis lo veríamos bien intervascular. Acá vemos apagado. No se ve nada. No se ve nada. Después. Y de hecho hay 3 causas para yo no ver nada en un gamagrama tiroideo. Si yo veo una imagen donde no observo tiroides, hay 3 opciones. 1, que la paciente eventualmente no tiene tiroides, es lo primero, ya la interrogas. 2, una tiroiditis, señor, usted ha tenido un dolor de garganta, una infección, sí, recientemente tuve una infección de garganta, mucho dolor, ok, ya, tiroiditis. O tercero, que se haya realizado un estudio con yodo, entonces a veces nos bloquea un bloqueo, ¿no? Se realizó una tomografía el día anterior con contraste, por eso siempre se les pregunta, ¿tiene contraste yodado reciente? No, ok, es indicación. Eso, o también cuando consumen yodo de suplementos para bajar de peso. Bueno, también. Ajá. Pero por lo regular, como siempre lo suspenden, bueno, no hemos visto secundaria a eso, pero sí de suplementos para bajar de peso, hemos observado que bloquea la tiroides. Y entonces no viene, como no están regulados, no menciona que tienen hormonas tiroideas y esas imágenes extrañas. ¿Cuánto tiempo después de una TAC contrastada de cuello después de hacer un gamagrama? En realidad, con el tecnicio no debería de interferir realmente, pero si es muy reciente, sí puede llegar a observar la imagen, por ejemplo, un día. Lo que sí está totalmente contraindicado y son 3 semanas es en el gamagrama tiroideo con yodo. Ahí sí es absolutamente no, 4 semanas, porque compite.
El tecnecio es similar al yodo, pero no se organifica, o sea, solamente capta, pero no sigue la vía del yodo. Por eso es que en teoría no debería de interferir, pero lo ideal es mejor no hacerlo un día antes, muy reciente, en el tecnecio. Pero si es un gamagrama con yodo, ahí sí somos muy estrictos con 4 semanas. Y por lo regular casi nadie pide en patología tiroidea un TAC con contraste de cuello, ¿no? Creo que Pero sería... sí por masas de cuello. por masas de sospechas oncológicos, sí, claro. Ok. ¿No? Pues no le solicitas un gamagrama tiroideo, entonces. Pero es muy común la TAC. Bueno, acuérdate que hace, o sea, medicina nuclear no había tanto en uso hasta hace poquito. Y entonces la TAC de cuello con contraste era, pues realmente hacíamos muchas, porque no de tiroides, de modo. Se hacían muchas TACs para ver masas de cuello, masas de tiroides, masas de todas partes. Y por eso te digo, hay una costumbre que para las masas de cuello se hacía una tomografía, ¿no? Solamente debe ser ultrasonido o se hace una tomografía, y son los estudios que más se hacen en el cuello. Por eso te decía, mínimo un día para poder hacer el gamagrama. Sí, es un tecnecio. Si es con yodo. Si es con yodo, ahí sí un mes. Eso sí es. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos por haber participado. Nos vemos el siguiente mes con la siguiente sesión de medicina interna. Y gracias por participar a los que están en el Zoom y los que estamos aquí. Bien, gracias. Buenas noches.